paz del Señor sea con toda la audiencia en general, hermanos, hermanas, batallones que ven este programa de la Iglesia La Luz del Mundo. A todos, a todas, que la paz de Dios sea con ustedes. HPTV Internacional les da la más cordial bienvenida su hermano Cirilo Ramírez Vázquez también. También les da la más cordial bienvenida a su programa Vivencias, que es transmitido por HPTV Internacional todos los jueves de 9 a 10 de la noche, hora central aquí de México, Estados Unidos y mucha parte del continente americano. También transmite Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times. Para todos los que nos ven, los que sintonizan, los que les gusta este programa de testimonios, a todos les damos la más cordial bienvenida y la paz de Dios a todos. Bien, todavía estamos, hermanos, en el mes de mayo de este año 2023, año en el que hubo muchas celebraciones de santas cenas en diferentes países del mundo. Hablaba el apóstol Nazón que hace 2000 años se celebró, Cristo celebró en aquel cenáculo la Santa Cena con sus apóstoles, que este año 2023, después de 2000 años, se iba a celebrar otra vez con los hermanos que están allá, obreros, batallones en Israel, allá en Asia. Israel está en Asia, pues también allá en Israel hubo celebración. En muchas partes de Asia, de África, de Europa, aquí en el continente americano también, muchas naciones hicieron esa celebración. Bien, por eso toda la iglesia de esos países pues está muy contenta, está muy agradecida con Dios por haberlos dejado participar de este hermoso memorial sagrado. Hoy hablaremos de una participación también que pasó en el año 2018 allá en la República de Estados Unidos. Pero antes vamos a dar, hermanos, un testimonio hablando de tiempo, trabajo del apóstol Samuel Joaquín, que, hermanos, hizo en muchos países del continente americano. Uno de ellos fue el país de Nicaragua. Nicaragua. Por allá, hermanos, haciendo historia, en el año 1972, hubo, hermanos, un gran terremoto, fuerte terremoto de muchos grados en la escala Richter, allí, hermanos, en Centroamérica, y sacudió, hermanos, a Nicaragua, la capital Managua, de modo que quedó la capital destruida casi en 3/4 partes, hermanos. Toda la ciudad, todo el centro de la ciudad, edificios que había, casas, departamentos, todo, hermanos, quedó casi totalmente, hermanos, destruido. Nos mandó el apóstol como una avanzada, algunos ministros, un año, hermanos, después de ese terremoto, para pues estar ahí con los hermanos de Nicaragua, aunque en Managua no había, hermanos, todavía, hermanos, una obrita, una iglesia. La obrita empezaba allá, hermanos, en un poblado muy cerca del municipio de Granada, una ciudad importante allá en Nicaragua, que se llamaba, no sé ahora si todavía esa aldea, ese pueblito se llame Ocintepe.
Ocintepe, Nicaragua. Allá empezó, hermano, la primera obra, la primera iglesia. Ya en los años, hermanos, 73, 74, tenían un hermano ya ministro ahí en Pocintepe. Era el hermano del Salvador. Lo mandó el apóstol allá a Pocintepe para apacentar los hermanos que había, hermanos, 20 hermanos, 25 hermanos, empezando eso ahorita en Pocintepe, hermano, Nicaragua. Cuando llegamos la avanzada, antes que llegara el apóstol del Señor, me acuerdo que el hermano Leandro Ramírez, tu hermano, el hermano Ignacio Castañeda, el hermano Daniel Núñez, bajándonos ahí en el aeropuerto de Managua, que por mucho tiempo no se usó. Parece que cuando fuimos nosotros al año del temblor, empezaba otra vez a volverse a utilizar ese aeropuerto. Y pues dijimos, vamos a contratar un camioncito, una van, una guagua, una camionetita que nos lleve allá a Pocintepe. Salimos, hermanos, a buscar y, hermanos, fuimos hasta parte del centro de la ciudad, donde, hermanos, vimos, es más, a ese tiempo casi no dejaban entrar todavía personas ahí a la ciudad. Había, hermanos, pues un olor muy malo. Había plagas, hermanos, de moscas, hermanos, muy grandes. No dejaban entrar a las personas. Nos dejaban entrar a nosotros porque le dijimos a los soldados o guardias que éramos ministros de una iglesia evangélica. Y pues pensaron ellos que iríamos para hacer o algún reportaje o que tendríamos por ahí a alguien y nos dieron permiso a los 3, 4 ministros que íbamos y vimos, ¿no?, toda la destrucción casi total en aquella capital de Nicaragua llamada Managua. Y, hermanos, pues, nos quedamos, hermanos, muy tristes de ver la situación en la que había quedado, hermanos, esa ciudad, esa capital, hermanos, de aquel país. Por ahí, hermanos, ya contratamos una camionetita y que nos llevara de ahí de Managua hasta donde estaban los hermanos, allá en Pocintepe, a unos kilómetros de ahí de Granada. Llegamos allá, hermano, la camionetita con algunos ministros que acompañábamos al apóstol. Llegamos antes que llegara, hermanos, él, que diremos, por decir un jueves, un miércoles, llegamos ahí a Pocintepe, pasamos por Granada y seguimos por una carreterita hasta llegar ahí a Pocintepe. Ya como yo pienso que todavía algunas escuelas no se usaban, ahí los hermanos, el hermano encargado, el nombre no lo recuerdo, era un hermano salvadoreño, ya durmió ese hermano, ya estaba un poquito grande, pero hablaron con algunas personas de ahí, de la comunidad, y nos consiguieron hospedaje en una escuela pequeña, no escuelas grandes, 2 o 3, no, una escuela pequeña. Ahí nos consiguieron un salón para que ahí, hermanos, durmiéramos los hermanos que íbamos con el apóstol del Señor en una avanzada, llegamos antes que él, pues que lleváramos, mientras él llegaba, las oracioncitas, la de 5, la de 9, la de 6. Repito, entre los hermanos que me acuerdo, el hermano Daniel Núñez, el papá del pastor Daniel Núñez, del obispo Daniel Núñez, ya durmió el hermano. Iba el hermano Antonio Adán también, está muy malito el hermano. Iba el hermano Cornelio Mosqueda, iba el hermano Nacho Castañeda, también ahí me acuerdo, hermano Daniel Núñez y yo, íbamos unos 5 o 6 ministros, hermano Leandro Ramírez también iba, hermano Leandro.
Y ya ahí nos hospedamos, empezamos las oracioncitas ahí, hermanos, en Pocintepe, y empezamos a animar a la iglesia. Era un templecito muy chiquito, cabrían máximo 20, 25 hermanos. Empezamos a animar a la iglesia para que el día que llegara el apóstol del Señor, pues lo recibiéramos, que iba a ir. La mayoría o todos no conocían al apóstol del Señor, excepto el hermano ministro, el hermano encargado. Él ya del Salvador había venido algunas veces en agosto, pero de ahí de los hermanos en ese año, estamos hablando del 74, 73 más o menos, no conocían, no conocían ninguno al varón de Dios, al hermano Samuel Joaquín. Todos los empezamos a animar para el domingo que iba a darle, hermano, la bienvenida. Él se quedó en Granada, es un pueblo grande, ahí sí hay algunos hoteles, no de rascacielos grandísimos, no, hotelitos, incluso algunos, nosotros quedamos, Mano Leandro y unos 3, 4 días en algún hotelito en el que no había camas, había hamacas, porque ya hace calor, y pues es algo ahí muy usual en las casas. Ese hotelito tenía, hermanos, hamacas, dormía uno ahí pues bien a gusto. Por ahí en alguno de esos hotelitos en Granada se quedó el varón de Dios, llegó un sábado anterior. Y ya el domingo, él, hermanos, cuando empezó la escuela dominical, ya él se presentó, hermanos, ahí en la escuela dominical. Los hermanos se gozaron, los hermanos se alegraron, no lo conocían, lloraron, hermanos. La mayoría, hermanos, cuando él entró, pues querían tocarlo, hermanos. No podían creer que estaban viendo al apóstol de Jesucristo ahí en ese pueblito chiquito, Pocintepe, ahí en Nicaragua, en ese país, hermanos, bonito, hermoso, pero que entonces, pues estaba, hermanos, muy por el terremoto, pues muy destruido, hermanos. Por ahí cerca del aeropuerto, hasta vimos, hermanos, nosotros algunos eh, pizarrones, cartelones con, pues, algunas frases de tristeza por lo que había pasado ahí, como dice en la escritura, hay un libro que se llama Las Lamentaciones por lo que le pasó a Israel. Así también había unos escritos, unas hojas de algunas personas, sin duda, que sabían el dolor de la gente ahí por lo que había pasado el país y la capital, que ahí también ponían, hermanos, algunas lamentaciones en algunos escritos que estaban pegados ahí, hermanos, en algunas bardas. Eso vimos también ahí, hermanos, en Nicaragua. Bien, llegó el apóstol, se presentó en la escuela dominical. Los hermanos, decíamos, se alegraron al terminar la escuela dominical, después de 2 horas de hablar él con ellos, de pues animarlos con la doctrina que Dios les da, que Dios les concede a los apóstoles. Así les dijo Cristo a los primeros apóstoles, y por todo predicar el evangelio. Eso hizo ahí el apóstol Samuel Joaquín. Predicó el evangelio a todos los que estaban ahí. Había personas visitantes de aquel pueblito. Me acuerdo que fue una familia que tenía por ahí a 2 cuadras una tiendita de abarrotes. Ahí íbamos a comprar, hermanos, algún refresco, algunas galletas, algo íbamos a comprar en esa tiendita. Pues se le invitó a esa familia y fue el señor, fue la señora a esa escuela dominical, y algunos otros también visitantes que fueron para oír la doctrina apostólica. Bien, cuando ya termina el apóstol su escuela dominical, al salir, nos va saludando. Nosotros estábamos mirando, ¿no? Ahí en la parte de atrás, los ministros íbamos saludando a todos los hermanos, a todos los hermanos, a todas las hermanas que había. Dijo tu hermano, no habría más que menos de 25 personas, hermanos, hermanas ahí, con también los visitantes que fueron. Bien.
Cuando se terminó la escuela dominical, pues el apóstol, hermanos, después en una casa ahí cerca, enfrente de la escuela, una casa un poco grandecita de alguna familia, ahí se le acomodó una mesita, unas sillitas, se le hizo un alimento y ahí participó él del alimento y los que íbamos con él. Iba también la hermana Eva, hermanos, ahí con él. Participó del alimento, ya como a las 2 de la tarde, él se despidió de los hermanos que lo estaban ahí atendiendo, los que había afuera, que estaban ahí pendientes si algo se necesitaba. Del hermano ministro también se despidió, ya se iba otra vez a su hotelito a Granada y el lunes ya iba a regresarse él para venía rumbo a Guatemala. De Nicaragua iba a volar hasta Guatemala. Bien, cuando ya estaba despidiendo del ministro, el hermano ministro le dijo, hermano, dice, hay unas almas que se quieren bautizar. Ya el varón de Dios se quedó, hermanos, pues pensando, coordinando, y ya le dijo al hermano ministro, sí, dice, en la tarde dice que se hagan los bautismos. Ya el hermano platicando ahí estábamos todos presentes, le dice hermano, pero en el templecito no tenemos una pila bautismal, no se ha hecho, la obra empezaba apenas, no sé si tendría 1 año, 2 años, eran muy poquitos hermanos. No tenemos dijo el varón de Dios, él conocía o por los mapas o los siervos de Dios siempre conocen los lugares en donde andan. Dijo el varón de Dios, aquí está el lago Nicaragua, dijo, un lago grandísimo que hay ahí en Nicaragua, así se llama, lago Nicaragua, muy grande, abarca yo creo una 1/4 o 1/3 parte de todo el país ese lago, está muy grandísimo, hasta parece mar, pero tiene sus orillas, tiene sus playas. Dijo el varón de Dios, busquen un lugar donde esté el agua un poco bajita, donde puedan meterse. Y le dijo, y ahí dice, ahí hagan los bautismos. Ya el hermano asintió, sí, dice aquí muy cerca ¿qué diremos? A 1 hora o menos estaba ya ahí el lago ese de Nicaragua, grandísimo. Sí, hermano, dice, aquí está cerca el lago. Entonces, sí, dijo, y háganlos en la tarde. Dice. En lugar de hacer el servicio en el templecito, vayan y hagan allá los bautismos. Ya el hermano encargado asintió, sí, hermano, cómo no, vamos a así hacerle. Y ya el varón de Dios nombró, ya me dijo, Cirilo, dice, allá donde van a hacer los bautismos, tú llevas la protesta a los que se vayan a bautizar. Sí, varón de Dios, sí, le dije, sí. Ya le dijo al hermano José Aguilera, iba también hermano José Aguilera, me acuerdo porque fuimos los dos que participamos ahí. Los demás ministros, pues ahí estuvieron animando a los hermanos, a algunos hasta llevando a los hermanos hasta el lugar donde se iban a bautizar. Pero a tu hermano le tocó la protesta ahí en ese lago de Nicaragua y al hermano José Aguilera dijo, usted hermano haga los bautismos. Sí, hermano. Y ya el varón de Dios se fue en algún carrito que había alquilado para descansar ahí en Granada una noche y regresarse a Managua para tomar el vuelo hasta Guatemala. Ya el aeropuerto estaba en servicio. Bien, ya en la tarde llega la hora del servicio, 5 de la tarde, y vamos allí buscando los hermanos, todos ahí. Fuimos a donde estaba el laguito aquel, o lago grande, pero una orillita ahí del lago. Pues llegó el hermano encargado y los hermanos que de ahí eran, que conocían bien totalmente ese lago y donde podían hasta meterse al agua, nadar. Sin duda ellos ahí iban a algún paseo. Ellos sabían los lugares donde estaba más bajito y ya nos llevaron ahí
a los hermanos, sobre todo los que se iban a bautizar. Fueron, parece que 5 o 6 bautismos en aquel entonces. Ya nos llevaron, ya nos acomodamos los ministros, hermano Nacho, hermano Toño, nos acomodaron para estar pues como en un servicito ahí en la intemperie, en la ribera, en la playita de ese lago. Nos acomodamos. Ya llevó el hermano encargado pues, el ministerito que usaban ahí en el templo, de maderita, chiquito, cortito, no pesado. Ya lo acomodó, ya acomodándolo, ya me dijo, hermano, a las 5 ya vamos a empezar. Ya tu hermano no iba a haber servicio, no era nada más la ceremonia de bautismos, así ordenó el varón de Dios. Ya tu hermano se paró a las 5, hermanos, de la tarde, y ya empezó, hermanos, la consagración y la protesta a los hermanos que se iban a bautizar. La iglesita pequeña, hermanos, ahí orando, llorando, también gozosos, porque algunos de los que se iban a bautizar eran sus familiares, o eran sus amigos, o eran conocidos. Bien, iba a crecer ya un poquito la iglesia. Baja el hermano José Aguilera, los dos hermanos ministros ayudan a los que iban a bautizar, hace, hermanos, los bautismos, terminamos, hermanos, de hacer los bautismos, y ya hicimos la oración de despedida. Nos regresamos, hermanos, acá a Ocintepe, al pueblito chiquito, y ya, hermanos, había una razón para tu hermano y para el hermano Leandro Ramírez. El varón de Dios nos dejó, hermanos, una razón de que los demás ministros, Mano Aguilera, Mano Nacho, Mano Chávez, Daniel Núñez, Mano Toña, el lunes se iban a ir allá a Managua para abordar el avión donde el varón de Dios iba a ir hasta Guatemala. Pero la orden era que el hermano Leandro Ramírez y yo nos quedáramos ahí, hermanos, en Ocintepe, y teníamos un trabajo que hacer, que buscáramos en Granada, un terreno, un lugar para hacer un templo. El varón de Dios quería que ahí en Granada hubiera el primer templo ahí de toda la República de Nicaragua. Y ya con esta palabra nos dejó que no podíamos irnos o alcanzarlo en Guatemala o en México hasta que no consiguiéramos ese terreno. Ya ante esa orden del apóstol del Señor, su hermano Leandro y yo, que ya teníamos empacadas nuestras cosas, las desempacamos, pero ya con el hermano encargado nos pusimos de acuerdo para ir a Granada y rentar ahí en un hotelito. Dije, rentamos en un hotelito donde había hamacas, ahí dormíamos muy a gusto. Y ya ese domingo allá nos quedamos. Y los hermanos ministros que iban con nosotros, al otro día se fueron a alcanzar al apóstol a Managua para irse a Guatemala. Y el hermano Leandro y yo nos quedamos ahí. El lunes, amanecimos el lunes, por ahí desayunamos, hermanos, algo. Por allá hay un desayunito hasta en los parquecitos, ven, que se llama Vigorón. Es yuca y chicharrón de puerco. Me acuerdo de ese platillo que a veces 2 o 3 días mientras estuvimos ahí, pues íbamos y comprábamos y eso comíamos. Y algún refresco, alguna soda o gaseosas, como le llaman por allá, en alguna tiendita. Ya Granada es un municipio, ya es un pueblito y es una ciudad, Granada. Y es hasta importante. Yo creo que ahorita ya es muy grandísima, ha de ser la segunda ciudad en importancia allá en Nicaragua, después de Managua, que ya ha sido reconstruida, a lo mejor no en su totalidad, pero ya se usa otra vez como capital Managua. Bien, anduvimos el lunes buscando todo el día un terreno,
Anduvimos el martes por ahí también preguntándole a algunas personas dónde habría un terreno de venta, y por ahí unos evangélicos nos dijeron que había un terreno de venta casi en el centro de Granada, muy cerquita de la iglesia católica principal que está ahí en Granada, muy cerquita, hermano. Ya, hermanos, fuimos a buscar, hermanos, a la persona, al dueño, el apóstol nos había dejado el dinero, hermanos, para el terreno, en dólares. Ya fuimos a buscar a la persona y de parte de Dios, todo salió bien. Hicimos el trato, se puso al hermano encargado que estaba ahí al frente de ese trato, de los papeles, se le dio, hermanos, el dinero a la persona que nos vendió el terreno, y ya, hermanos, como el jueves más o menos, ya el hermano Leandro y yo nos venimos a Managua, pues para tomar un vuelo a ver si alcanzábamos al apóstol acá en Guatemala. En Guatemala se iba a presentar hasta el siguiente domingo en un lugar también que fue de las primeras iglesias de Guatemala, que se llama Chiquimulilla. La iglesita estaba muy cerca de un panteón. Ahí fuimos y ahí fue el apóstol del Señor también, lo alcanzamos, llegamos el jueves, el viernes, y ahí él se presentó el domingo en Guatemala, pero en el pueblo que se llama Chiquimulilla, un templecito que había de lámina. Ahí también había unos 30 hermanos, también 25 hermanos, era todavía muy grande la iglesia, la primera que hubo ahí en Guatemala. Pero ya el hermano Leandro y yo nos venimos de Granada, después de haber comprado el terreno, de haber visto las firmas, los papeles, entregado el dinero, y ya dejamos de responsable al hermano ministro, el hermano encargado que estaba allí en Pocintepe, y ya después con el tiempo supimos que ahí en Granada se hizo el primer templo que hubo en la República de Nicaragua. Ya de ahí estos años se ha expandido, hermanos, para muchas partes, la misma capital, otros municipios, otras ciudades. Ya la iglesia del Señor ha crecido bastante. Pero este testimonio me tocó vivirlo por ahí en los años 73, 74, Ocintepe, Granada, participar en la compra del terreno junto con el hermano Leandro y el ministro que estaba allá, y todo fue para la gloria de Dios. Sea este testimonio para la gloria de Dios. Parece que hay algunos hermanos. La hermana Dara Ponce, somos muy bendecidos de nuestro Dios. Dios bendiga a nuestro Padre en la fe. Saludos desde Tepic, Nayarit, Colonia 26 de septiembre. Dios bendiga esa colonia en el nombre del Señor. Y a la hermana también, Dara Ponce, en el nombre del Señor. Lorraín Mendoza, ella saluda desde Tijuana, Baja California. Luego daremos también testimonio lo que le pasó a tu hermano en Tijuana, Colonia Libertad, donde fue el apóstol Samuel Joaquín también a inaugurar un templecito. Luego hablaremos de Tijuana en el nombre del Señor. Daniel Josué, la paz de Dios, saludos desde Sinaloa. Dios bendiga Sinaloa en el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir, hermanos, con el otro testimonio. Se ve el tiempo muy rápido. Vamos a hablar de una santa cena como las que acaban de pasar en muchos países del mundo, y que los ministros que fueron traen, hermanos, grandes testimonios de lo que sucedió, lo que pasó, las reuniones que hubo, las bendiciones que hubo en todas esas santas cenas que se celebraron el día 7 de mayo a nivel, hermanos, mundial. Bien, estoy hablando del año 2018. 4 años de, hermanos, que el apóstol Nazón Joaquín recibió, hermanos, ya su llamamiento para dirigir la iglesia a la luz del mundo. Después del 14 de diciembre del año 2014. El año 2018 nos invitó el
que iba a haber una Santa Cena en Estados Unidos para toda la Unión Americana en San Bernardino, California, muy cerquita de Los Ángeles, ahí por el rumbo de San Diego, de Tijuana, pasando al otro lado, muy cerca, ¿no? de Los Ángeles, ¿qué diremos? 2 horas, hora y media de Los Ángeles. Ahí va a ser la Santa Cena para la Iglesia total de Estados Unidos en San Bernardino, California. Se rentó, hermanos, un lugar donde había muchas gradas, hermanos, una subida así, muchas gradas, pues para miles. Y el lugar, hermanos, central donde sin duda los dueños rentaban para que ahí se presentaran algunos artistas. Tenía su techito ahí, tenía un buen equipo, hermanos, también de sonido y varias entradas y lugar pues para estacionar miles de automóviles, miles de carros, porque allá, hermanos, ahí en San Bernardino no vivía ningún hermano, vivían en una iglesita, hermanos, a 40 minutos, en otra 1 hora, en otra hora y media. Aparte, vinieron hermanos de todo Estados Unidos, de Chicago vinieron, fueron de aquí de San Antonio, fueron de Houston, fueron de Los Ángeles, de Utah, de Fresno, de todas, de Washington. Se juntaron ahí, hermanos, miles de hermanos a esa Santa Cena. Fue el 14 de febrero 2018. Llegamos nosotros, por decir, el varón de Dios invitó de aquí de la provincia. Él dijo textualmente que los hermanos de la provincia de aquí de Guadalajara que tuvieran visa o pasaporte y que pudieran ir, que fuéramos a la Santa Cena. Sí, hermano, se rentaron camiones especiales. Otros hermanos nos fuimos, pues como pudimos, en un avioncito a Tijuana y ya de ahí entrar al otro lado y en camioncitos hasta Los Ángeles o hasta San Bernardino. Ya de ahí los hermanos, allí había como dos, como aquí, como casetas de información, que llegaba uno y ahí estaban los ministros y ahí le decían a uno dónde lo iban a acomodar, con qué familia se iba a acomodar, en qué iglesia se iba a acomodar, porque de aquí de Guadalajara sí fuimos varios, yo pienso que sí llegó a 1,000 los que fuimos de aquí de Guadalajara, y de Estados Unidos pues fueron miles. Aquel lugar se llenaba totalmente y por allá se puso una carpa muy grande para también miles de hermanos de la tercera edad. Y había otra carpa muy grande para los niños, para las niñas. O sea que fue, hermanos, una cosa hermosa, una cosa muy bonita. Y era un parque, hermano, muy grandísimo el parque, hermanos, ahí en San Bernardino, o cerca de San Bernardino, allá en Estados Unidos, en las afueras de San Bernardino. Bien, ahí, hermanos, pasamos la bienvenida que se le dio, hermanos, a todas las iglesitas, incluyendo también la hermosa provincia de Guadalajara. Fue de todo México, fue la única invitada a esa Santa Cena. De ninguna otra parte invitó, hermanos, el varón de Dios, solo de la H provincia. Bien, ahí, hermanos, fue la bienvenida. Empezaron las oraciones. Sí, hermanos, hacía mucho frío. Era el mes estamos hablando del mes de febrero. Hacía mucho frío. Todos traíamos, hermanos, con nuestros abrigos, nuestras chamarras, nuestras bufandas. Ahí, porque ya saliendo de ahí, pues se sube uno al automóvil y trae aire acondicionado, trae aire calientito. Llega uno a las casas de los hermanos donde nos hospedaron. Algunos los hospedaron en algunas iglesias, otros en otras iglesias. Ya en la casa, todas las casas también tienen aire acondicionado.
nada más era ahí el parque aquel grandísimo, en las afueras de San Bernardino, donde pues sí teníamos frío, pero muchas hermanos llevaban hasta cobijas para sus niños, para sus niñas. Por ahí pusieron unas casitas de campaña antes de entrar al lugar donde estaban haciéndose las reuniones. Y ahí, hermanos, convivían los hermanos. Hubo quienes se quedaban todo el día ahí. No sé si en las noches también algunos hermanos ahí se quedarían. La mayoría nos regresábamos en los carros después de la oración de la tarde para los lugares donde nos habían ordenado que nos hospedáramos. Bien, pasa el día 10, pasa el día 11, el día 12, las explicaciones, servicio en jueves, oraciones como en una santa cena. Y hermanos, llega el día 14 de la Santa Cena. Día 14 de la Santa Cena. Ese día, hermanos, todos empezamos, hermanos, a llegar. Pues muchos, como llevaban sus lonchecitos para agarrar lugar en los estacionamientos, pues llegaban muy temprano, muy temprano. Nosotros, pues tu hermano no le batallaba porque había un lugar especial para los automóviles de los ministros y pues ahí llegábamos. Pero otros hermanos le batallaban porque cuando llegaban ya estaban los estacionamientos hasta muy llenos y les tocaba o hasta muy atrás, otros que había más arriba, más lejos, ahí que habituaron como estacionamientos también, porque era una gran cantidad de hermanos y pues todos llegábamos ahí en carros, en automóvil, en camionetas. Bien, pues empezamos a llegar, hermanos, a la Santa Cena. Siempre las Santas Cenas empiezan, hermanos, a las 4 o 5 de la tarde. Ya a las 4 de la tarde, hermanos, ya estaba aquel lugar repleto, todas las gradas repletas. Me acuerdo que a mí me tocó, hermanos, ahí en una muy lateral, casi en la orilla, hermanos, ya de todos los hermanos. Todos los hermanos estaban hacia acá y yo en la pura orilla alcancé ahí pues no sé si alcancé un lugarcito, no recuerdo si algún hermano de los guardias que estaban ahí me puso ahí una banquita, una sillita, un banquito y pues ahí me senté porque estaba a esa hora totalmente, hermano, ya abarrotado, ya lleno totalmente. Bien, había, hermanos, a esa hora que llegamos ahí y que ya no faltaba nadie ahí, de parte, hermanos, de los que anuncian, hermanos, el clima, habían pronosticado que ahí en ese lugar, allá son muy exactos y son muy conocedores en Estados Unidos, que ahí en ese lugar de donde estábamos nosotros y toda esa área iba a caer una gran tormenta toda la tarde y toda la noche. La gran mayoría de la iglesia estábamos a la intemperie. No teníamos techo. Había un techito ahí donde estaba el ministerio, donde se iba a plantar el apóstol. Había techitos donde estaban los hermanos ancianos, las grandes carpas. Ahí había. Pero para miles, 10, 20, 30,000 que estábamos ahí en las gradas, no había, hermanos, no había más que el cielo. El cielo. No había nada. Y había probabilidades 100% de lluvia. Ya, hermanos, como a empieza el servicio, me acuerdo que lo llevó el hermano Octavio Herrera, el servicio ese, pastor. Empieza el servicio, los cantos de los hermanos, de las hermanas, y a las 5 de la tarde, hermanos, estaba aquello, los hermanos de Guadalajara que están oyéndome y que fueron, se han de acordar lo que está hablando tu hermano. Negro total. Una oscuridad total, hermanos, que entró ahí a ese lugar. Y las nubes negras, negras totalmente, o sea, amenaza, pues no de lluvia, sino de tormenta, tormenta.
y aire, hermano, también frío. Imagínense con el frío que estaba haciendo y la tormenta y todos mojándonos y no había lugar, no había un techito para todos los miles que estábamos ahí, no había, hermano. Aparte, aquí en la iglesia La Luz del Mundo, si alguna persona ajena a nuestra iglesia nos está oyendo, aparte aquí en La Luz del Mundo sabemos que en la Santa Cena hay que aguantar. Aquí en Guadalajara, en la provincia, muchas veces han caído tormentas y la iglesia está en las calles, la iglesia no se mueve absolutamente. Una vez el apóstol Samuel Joaquín le tocó así una tormenta en un agosto y se sube al balcón todavía lloviznando y le dice a la iglesia, los veo como si acabaran de salir de las aguas del bautismo. Dice, todos vienen empapados de agua. Así nos iba a pasar allá, hermanos, en San Bernardino, en Estados Unidos, en California. Negro, totalmente, no había un rayo de sol, un rayo de luz, no había un huequito donde uno mirar el cielo, no, todo negro, tormenta segura. Ya habían dicho los meteorólogos que iba a llover y que 100% y allá casi no se equivocan. Ya como a las estábamos todos esperando a qué horas viene y a qué horas nos cae la primera chispa y a qué horas y estaba el servicio. Cuando de las gradas de arriba, porque el varón de Dios no entró por atrás del ministerio, no, se fue hasta la parte de arriba de las gradas, por un pasillo que hay por en medio, todas las gradas, hasta abajo. Ya cuando oímos pues la algarabía, los gritos de alegría, que desde arriba empezó a bajar el varón de Dios, el hermano Nazón Joaquín, con algunos ministros que le acompañaban, empieza a bajar, hermano. Eran escaleras, una escalera, un descansito, otra escalera, otro descansito, otra, y ya todos los que estábamos ahí del lado de las hermanas, todas volteaban hacia el pasillo central. No había como aquí en Guadalajara le ponemos una plataforma así. No, él iba por el piso, por los escalones, y nosotros estábamos pues en las gradas, algunos en algunos banquitos. Las hermanas pues volteando hacia acá, los hermanos volteando hacia acá, para lo más posible todos hermanos ver cuándo venía el varón de Dios bajando, con los ministros que lo seguían, y él pues saludando a la derecha, saludando a la izquierda, y la amenaza de lluvia, hermanos, arriba, va bajando el varón de Dios, baja todos los escalones hasta la parte, hermanos, de abajo, ya llegando a la parte de abajo, camina un poquito, todos lo vimos, ya estaba en la parte de abajo y sube unas graditas que había para subir ya al ministerio. Ese sí tenía un poco de techito, no mucho, pero tenía un techito. Sube, hermanos, al ministerio y cuando sube al ministerio, lo que hacen todos los siervos de Dios, lo primero que hacen es encaminarse hacia, hermanos, el altar y hacer su oración, arrodillarse. No, pues lo vimos que subió las graditas, se encaminó hacia el ministerio, se arrodilló a orar y toda la iglesia, todos los hermanos americanos y los que íbamos de aquí de México, todos pues también a orar, a acompañar al varón de Dios en la oración que hacía para empezar la ceremonia de la Santa Cena. Oramos y oramos y oramos. No me acuerdo, pero a mí se me hizo que fue una oración larga por la alegría que nos dio ver pues al varón de Dios que ya estaba en su ministerio, pero teníamos el pendiente también del agua, también de la negrura que había, hermanos, allá arriba de nuestras cabezas en el cielo. Ya el varón de Dios hace su oración, sí, también larga, ¿qué diremos? 7, 10 minutos, a lo mejor un poco más. Ya se levanta el varón de Dios en su ministerio para empezar ya la ceremonia de Santa Cena.
Hablo verdad delante de Dios. Si algún hermano de los que fueron a la Santa Cena me está oyendo, va a dar testimonio que lo que voy a decir es verdad. Cuando se paró el varón de Dios en su ministerio, aquellas nubes, como que vino un viento fuerte, un viento recio, algo pasó, hermanos. Para nosotros algo que nunca habíamos visto, un viento recio, empezaron las nubes, hermanos, a irse, empezaron las nubes a caminar, empezaron las nubes, hermanos, yo no vi que se desbarataran, más bien cambiaron de lugar, se fueron caminando o volando, eran nubes, cambiaron de lugar y empezó a verse, hermanos, el cielo. Empezó a verse el cielo y empezó a verse, hermanos, la luz del sol. Y, hermanos, en la hora en que esas nubes se fueron, era cuando el sol quería apenas ocultarse detrás del ministerio. Y vimos, hermanos, esa maravilla de Dios. Y vimos que el sol empezaba a ocultarse, como la luz, aquella brillante, hermanos, cuando se empieza a ocultar, rodeó, hermanos, todo eso, llenó todo eso, hasta que poco a poco se fue metiendo, se fue apagando y quedó el cielo sereno, azul, el cielo azul. Después de rojizo quedó el cielo bonito. Nada más con la presencia del varón de Dios. ¿Qué le diría el varón de Dios a Dios en la oración? Él veía la amenaza. Él estuvo ahí caminando y viendo las nubes negrísimas. Él había oído a los meteorólogos decir que 100% de posibilidades de lluvia. Y, hermanos, se acabó la Santa Cena. No cayó una sola gota de lluvia sobre nosotros. Ni una, hermano. Ni una gota de lluvia. Es un milagro, algo que hizo Dios por la intercesión, por la oración apostólica, y que nos hubiera afectado a muchísimos, a muchísimos. ¿Cuántos enfermos hubiera habido? A lo mejor cuántas pulmonías, a ver cuántos resbalones, cuántas caídas ante la cantidad de agua. De todo eso nos libró Dios en la Santa Cena en el 2018, San Bernardino, California, Estados Unidos de América. Miles de testigos americanos. Están oyendo algunos hermanos de Estados Unidos también que estuvieron presentes. También miles de testigos mexicanos que fuimos a esta Santa Cena. Y el cielo también testigo. Porque después de estar bien nublado, pudimos ver el cielo, pudimos ver el sol, todo para la gloria del Señor. Son testimonios vivos, testimonios vividos, testimonios verdaderos para la honra y la gloria del Señor. Parece que hay otros hermanos. Yolanda Estelita, saludos desde El Salvador, Dios los bendiga. Venancio Guerra, la paz de Dios, saludos desde Panamá. Dios bendiga al hermano Venancio, Dios bendiga a la hermana Yolanda, Dios bendiga a los que nos han visto, Dios bendiga a los que luego mirarán este programa, ahí queda grabado. Son programas de vivencias, de testimonios vivos para la gloria del Señor. Agradecemos a los hermanos Larios que empezaron a hacer este programa. Agradecemos también al hermano Abisaí que está allá en El Salvador. Que Dios le pague, que Dios lo bendiga. Es un joven muy entusiasta, muy ayudador. Que Dios lo bendiga. A mi nieta que aquí nos ayuda. Y agradecemos a toda la audiencia de parte de HPTV Internacional, a todos los hermanos, todas las hermanas que nos ven y los que nos mirarán después. Les agradecemos todo en el nombre de Cristo el Señor. Tu hermano Cirilo se despide. Que la paz de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús sea con todos ustedes y Dios los bendiga.
Y de hoy en 8 los esperaremos otra vez de 9 a 10 de la noche con otros testimonios, bella historia de la iglesia, la luz del mundo en su restauración. Que Dios los bendiga.